Buen día, nosotros somos alumnos de la Universidad Autónoma de Durango y junto con mis compañeros Carlos Smith y Paulina Sánchez, les hablaremos de la resistencia antibiótica en la unidad de cuidados intensivos. Mi nombre es Lorena Troncoso y para comenzar vamos a hablar de la identificación del problema. La cantidad de microorganismos en la unidad de cuidados intensivos es alta y esto implica la presencia de bacterias resistentes a antibióticos. Dentro de los factores predisponentes tenemos las condiciones del servicio o infecciones con las que ingresaron o adquirieron en el sector. Dentro del análisis del problema, en México, el 63% de los pacientes hospitalizados reciben antibiótico-terapia y sin un adecuado desescalamiento, esto agrava el problema. Tenemos algunos factores como la prescripción libre de medicamentos, la utilización generalizada de antimicrobianos, el desconocimiento de las bacterias del cual el paciente es portador y una inadecuada duración y dosis de estos fármacos. Y algunas de las opciones médicas es la detección oportuna de la resistencia y el uso adecuado de la administración de medicamentos, esto teniendo siempre en cuenta la capacidad de mutación de las bacterias y su adaptación al medio ambiente. Como introducción tenemos que el uso de antibióticos en la UCI es muy frecuente y junto con la resistencia antibiótica esto se vuelve un problema grave para la salud mundial, teniendo en cuenta que del 30 al 60% de los fármacos administrados en la UCI son innecesarios, inapropiados o subóptimos, y esto no solamente afecta a este sector, sino que afecta a las demás áreas médicas. Algunos problemas que enfrentamos no solo son las bacterias resistentes, sino también un fracaso terapéutico, una cronicidad de la infección, enmascaramiento de nuevas infecciones, nuevos efectos adversos o incluso una recidiva de la infección. Tenemos que los patógenos con mayor resistencia a nivel mundial es el Enterococcus faecium, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii y Pseudomonas aeruginosa, mientras que en México tenemos el Enterobacter, Staphylococcus aureus, Pseudomonas, Staphylococcus coagulasa negativo. Dentro de nuestro objetivo general es evaluar la susceptibilidad y resistencia antimicrobiana en la unidad de cuidados intensivos. Y nuestros objetivos específicos es conocer los agentes causales que generan una resistencia antibiótica en la unidad de cuidados intensivos, puntualizar los antibióticos más utilizados, describir los factores que intensifican o provocan una resistencia antibiótica y establecer estrategias para disminuir dicha resistencia. Bueno, continuamos con la justificación, donde el punto principal de esta investigación es darle una enseñanza más específica tanto a la gente como al campo médico sobre la unidad de cuidados intensivos, sus características, riesgos, incrementos, etc., dejando el proyecto como un apoyo y guía fundamental para casos nuevos relacionados con el tema de unidad de cuidados intensivos. Bueno, en nuestro marco teórico se implementaron definiciones relacionadas al tema como antibiótico, resistencia antimicrobiana, resistencia natural, etc., con el fin de que se puedan adentrar más al tema y entiendan de lo que vamos a hablar más adelante. También agregamos información sobre mecanismos de resistencia bacteriana, captando los procesos en los que se someten las bacterias para adquirir una inmunidad contra determinados medicamentos. Uno de los puntos más importantes que desarrollamos dentro de nuestro marco teórico fueron las diferentes clasificaciones que obtuvimos sobre las bacterias, tanto como las más peligrosas hasta las que tienen un nivel más bajo de prioridad. Y por último, agregamos información sobre los medicamentos más usados contra la inmunidad bacteriana y estrategias que se implementan ante la necesidad de optimizar el uso de antibióticos, como una adecuada elección del tratamiento empírico o el identificar y controlar el foco infeccioso. Bueno, nuestros antecedentes fueron obtenidos de diferentes fuentes confiables que nos aportaron información relevante y eficaz sobre este tema, ayudándonos a obtener una mayor cobertura sobre los antecedentes y satisfacer los puntos que nos piden. Para el diseño y metodología hicimos una revisión bibliográfica y un tipo de estudio descriptivo y no experimental del periodo transversal. El periodo de estudio fue de marzo a mayo de 2021 y nuestra población de estudio dentro de los artículos fueron personas de cualquier edad que están o han estado en un hospital en el área de cuidados intensivos con riesgo a infección bacteriana en distintas partes del mundo desde el 2015 al presente año.
Bueno, en los resultados, la terapia antibiótica es eficaz para muchos tipos de infecciones y a raíz de que en la unidad de cuidados intensivos los pacientes presentan un mayor número de procesos infecciosos por microorganismos farmacoresistentes, es de gran importancia el análisis de su uso con la relación a su resistencia. Un estudio en Ponce de León demostró que los medicamentos antibióticos más utilizados en la unidad de cuidados intensivos son las cefalosporinas, los carbapenémicos y en tercer lugar tenemos a la vancomicina. La distribución de los aislamientos bacterianos prevalentes en el departamento de la unidad de cuidados intensivos demostró que los aislamientos bacterianos más frecuentes dentro de la unidad de cuidados intensivos son las bacterias Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa y E. coli. La resistencia antimicrobiana según la clasificación de Gram en número de pacientes. Aquí analizamos a las bacterias Gram positivas y las Gram negativas. Las Gram negativas presentaban una resistencia mayor al 60%. Este estudio fue en la unidad de cuidados intensivos de un hospital cubano, donde se analizaron 512 pacientes, donde 371 pacientes presentaban resistencia a la cefuroxima, 320 a la cefazolina, 295 a la cefotaxima y la ceftriaxona presentó una resistencia en 294 pacientes. En la ampicilina hubo una resistencia en 256 pacientes y la gentamicina con resistencia en 207. La amoxicilina con ácido clavulánico en 174 pacientes y por último la ciprofloxacina en 156 pacientes, así como la citromicina en 127 pacientes. Y por parte de las bacterias gram positivas existió un menor grado de resistencia, donde la ampicilina tuvo resistencia en 35 pacientes, la cefazolina en 30 pacientes, la cefuroxima en 29 pacientes, la citromicina en 27 pacientes, la cefotaxima en 17, la gentamicina y ceftriaxona en 16 pacientes y la ciprofloxacina en 9 pacientes, así como la amicacina en 7 pacientes. Y bueno, para concluir, pues la resistencia bacteriana hacia los antibióticos es un problema de importancia grave, con un gran impacto en la morbilidad y mortalidad. Los pacientes atendidos en la unidad de cuidados intensivos son especialmente vulnerables a ser infectados por microorganismos multiresistentes y la resistencia antibiótica es un factor que repercute en la evolución del paciente crítico. La pérdida de la efectividad de los antibióticos resulta en un incremento de las muertes por infecciones e impacta en diversos campos de la medicina. Y para concluir, es de vital importancia implementar programas de vigilancia y educación con el fin de evitar la progresión de la resistencia de microorganismos como lo es Klebsiella pneumoniae y Pseudomonas aeruginosa.